A lo largo de la historia humana, hemos buscado respuestas en textos antiguos, ecos de un pasado que intentan dar forma a nuestro presente y quizás iluminar nuestro futuro. Uno de estos ecos resuena con particular fuerza en el mundo de hoy, planteando una pregunta fascinante: ¿dónde aparece Irán, la nación que una vez conocimos como la poderosa Persia, en las páginas de la Biblia? Esta no es una simple curiosidad histórica. Es una pregunta que nos lleva al corazón de narrativas que han moldeado civilizaciones y creencias durante milenios. La tierra que hoy llamamos Irán fue, en tiempos bíblicos, el centro del vasto imperio persa. Un nombre que evoca imágenes de reyes magníficos, ciudades opulentas y un poder que se extendía por el mundo conocido. Su papel en la Biblia es mucho más que una simple mención geográfica. Persia es un actor principal en la saga del pueblo de Israel, un instrumento en manos de una fuerza divina, y un protagonista en profecías que se extienden hasta lo que muchos creen que es el final de los tiempos. Comprender su historia bíblica es esencial para descifrar no solo el pasado, sino también las complejas tensiones del presente. Acompáñenme en este viaje a través de las arenas del tiempo y las páginas sagradas. Exploraremos cómo una misma nación pudo ser vista como libertadora y al mismo tiempo como una futura adversaria. Indagaremos en las historias de reyes y reinas, en las visiones de profetas y en las complejas tramas del destino. Juntos, buscaremos desentrañar el doble papel de Persia en la narrativa bíblica, una historia de favor divino y de juicio profético que sigue resonando con una relevancia sorprendente en nuestro mundo contemporáneo. Nuestra historia comienza no con una conquista, sino con una liberación. En las páginas del profeta Isaías, encontramos una de las proclamaciones más extraordinarias de toda la Biblia. Mucho antes de que el hombre existiera, Dios nombra a un rey pagano, Ciro de Persia, como su ungido, su pastor. Es una elección desconcertante. Ciro no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, las Escrituras declaran que fue divinamente elegido para una misión monumental: liberar a los judíos del cautiverio en Babilonia y autorizar la reconstrucción de su sagrado templo en Jerusalén. Este acto no fue un mero movimiento político. La Biblia lo presenta como el cumplimiento de una promesa divina, un acto de redención orquestado a través de un líder extranjero. El eco de este decreto resuena a través de los libros de Esdras y Nehemías, que documentan el regreso de los exiliados. Imaginen la esperanza que debe haber encendido en los corazones de un pueblo cautivo. El rey de la superpotencia mundial de la época no solo les permite irse, sino que financia su viaje y la reconstrucción de su centro espiritual. El imperio persa, bajo Ciro y sus sucesores, se convierte en un refugio, un protector del pueblo de Dios. Esta benevolencia es tan fundamental que incluso el profeta Daniel, mientras servía en la corte persa, recibió visiones celestiales donde los ángeles luchaban y se comunicaban en el contexto del reino de Persia, subrayando su importancia en el plano cósmico. Y luego está la historia de Esther, una narrativa que se desarrolla enteramente dentro del corazón del imperio persa, en la ciudadela de Susa. Aquí una joven judía se convierte en reina y a través de su valor y fe, salva a su pueblo de un genocidio planeado. La historia de Esther no es solo un drama de intriga palaciega, es un testimonio del papel protector que Persia jugó en un momento crítico. En este periodo dorado, Persia no es un enemigo, sino el escenario donde la providencia divina actúa de maneras inesperadas y milagrosas. Es un recordatorio de que, en la visión bíblica, Dios puede usar a cualquier nación, a cualquier líder, para cumplir sus propósitos. Pero las páginas de la profecía a menudo giran hacia sombras más oscuras. La misma nación que una vez fue aclamada como libertadora, aparece en una luz muy diferente en las visiones del profeta Ezequiel. En los capítulos 38 y 39, Ezequiel describe una aterradora coalición de naciones que, en los últimos días, se levantará para invadir a un Israel restaurado y en paz. Es una visión apocalíptica de una gran guerra, una confrontación final entre las fuerzas que se oponen a Dios y su pueblo. Y en la lista de los principales aliados de la figura enigmática conocida como Gog de Magog, un nombre destaca de manera prominente: Persia. Para muchos estudiosos de la profecía bíblica, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, esta mención no es una reliquia del pasado.
ven en ella una predicción asombrosamente precisa sobre el futuro. La identificación de la Persia antigua con el Irán moderno es directa y ampliamente aceptada. Por lo tanto, cuando leen que Persia se unirá a esta confederación del norte para atacar a Israel, ven un reflejo de las alianzas geopolíticas y la retórica hostil que caracterizan nuestro propio tiempo. La profecía parece trazar una línea directa desde el antiguo pergamino hasta los titulares de las noticias de hoy, transformando un texto milenario en un mapa potencial de eventos futuros. Este cambio drástico en el papel de Persia es profundo y desconcertante. ¿Cómo puede la misma nación que protegió a los judíos bajo Ester y los liberó bajo Ciro ser predicha como uno de sus principales agresores en el fin de los tiempos? Esta dualidad nos obliga a confrontar una verdad compleja en la narrativa bíblica. El favor divino no es permanente ni incondicional para las naciones. Las alianzas cambian, las ideologías se transforman y las acciones de un imperio en una era no garantizan su postura en otra. La Persia de Ezequiel es una sombra de su antiguo yo, una nación que, según la profecía, elige un camino de hostilidad, alineándose con las fuerzas que se oponen directamente al plan divino para Israel. Al observar el arco completo de la historia de Irán en la Biblia, nos encontramos ante dos destinos distintos. Dos caminos que la misma nación parece recorrer. Por un lado, tenemos el pasado histórico, un legado de benevolencia y propósito divino. Ciro el Grande no es solo un rey en los anales de la historia. En la Biblia es un siervo de Dios, un instrumento de misericordia que puso fin a décadas de sufrimiento para el pueblo judío. El imperio persa, en este contexto, es un facilitador de la voluntad de Dios, un imperio que, en lugar de oprimir, eleva y restaura. Este es el destino glorioso de Persia, un tiempo en el que su poder se alineó con un propósito más elevado, dejando una marca indeleble y positiva en la historia sagrada. Pero luego, la lente profética nos muestra un futuro radicalmente diferente. El destino profético de Persia, o Irán, es el de un juicio severo. Al unirse a la coalición de Gog, la nación se coloca en oposición directa a Dios. La profecía de Ezequiel no deja lugar a dudas sobre el resultado de esta confrontación. La alianza que viene contra Israel no tendrá éxito. Será aniquilada de una manera sobrenatural y decisiva. Dios interviene directamente para proteger a su pueblo y para que todas las naciones sepan que yo soy el Señor. El juicio sobre Persia y sus aliados no es solo una derrota militar, sino una demostración del poder y la soberanía de Dios ante todo el mundo. Esta dualidad entre un pasado de gracia y un futuro de juicio es el corazón del enigma de Irán en la Biblia. Nos muestra que el destino de una nación no es una línea recta, sino un camino forjado por elecciones. La elección de Ciro de mostrar bondad a los judíos lo consagró en la historia bíblica. La elección profetizada de los futuros líderes de Irán de atacar a Israel lo sella para el juicio. Es una poderosa lección sobre la responsabilidad. La historia de Persia en las Escrituras es un microcosmos de una verdad más amplia. Las naciones, como los individuos, se definen por sus acciones, y según la Biblia, en última instancia, son responsables ante un poder superior. Entonces, ¿qué debemos concluir de esta compleja y a menudo contradictoria representación de Irán? Es crucial entender que la Biblia no emite una condena general sobre el pueblo iraní. La narrativa bíblica es más matizada. No se trata de una enemistad inherente o un destino inalterable grabado en piedra para cada individuo de esa nación. De hecho, profetas como Jeremías hablan de una futura restauración y bendición para Elam, una región del antiguo Irán, sugiriendo que la misericordia de Dios se extiende incluso a las naciones que se le oponen. La Biblia distingue claramente entre los gobiernos y sus políticas y la gente común que vive bajo ellos. El juicio predicho en Ezequiel está dirigido específicamente contra una coalición militar y política que toma una decisión hostil: atacar a Israel. Es un juicio sobre una acción, no sobre una identidad nacional. La Biblia presenta un principio universal: las acciones tienen consecuencias. Cuando una nación, en este caso la Persia de Ciro, actúa con justicia y misericordia hacia el pueblo de Dios, es bendecida y utilizada para un propósito noble. Cuando una nación, la Persia profética de Ezequiel, actúa con agresión y odio, se enfrenta al juicio divino. El mensaje no es que Irán esté condenado, sino que la hostilidad hacia el plan de Dios para Israel invita a una respuesta divina.
Esta dinámica de misericordia y juicio revela una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios, tal como se presenta en la Biblia. No es un déspota arbitrario, sino un juez justo que responde a las elecciones de la humanidad. La historia de Irán en la Biblia sirve como un poderoso estudio de caso. Muestra que la puerta a la misericordia siempre está abierta, como lo estuvo para los ninivitas que se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Pero también muestra que la puerta al juicio se abre por la arrogancia y la agresión. El destino de Irán, y de hecho de cualquier nación, no está sellado en un sentido fatalista, sino que está intrínsecamente ligado a su postura hacia los propósitos divinos revelados en la historia. Así, el viaje a través de la historia bíblica de Irán nos deja en una encrucijada de comprensión. La narrativa no es simple. Es una historia rica y compleja, tejida con hilos de luz y de sombra. Hemos visto a Persia como un instrumento de liberación divina, el imperio benevolente que restauró la esperanza de un pueblo exiliado. Bajo reyes como Ciro, Persia se alinea con la misericordia. Pero también hemos contemplado una visión profética de un futuro sombrío, donde esta misma nación se convierte en un agresor clave en una batalla apocalíptica, alineándose con las fuerzas del juicio. Esta dualidad no es una contradicción, sino un reflejo profundo de una verdad bíblica fundamental. El destino de las naciones, al igual que el de los individuos, está moldeado por sus elecciones. La Biblia nos invita a reflexionar sobre cómo las acciones, las alianzas y la postura de una nación hacia los propósitos divinos pueden influir drásticamente en su trayectoria histórica y profética. La historia de Persia, Irán, se convierte en un poderoso ejemplo de cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana interactúan en el gran escenario del mundo. No es una historia de fatalismo, sino una de consecuencias. Al final, la historia de Irán en la Biblia nos desafía a mirar más allá de los titulares y las divisiones políticas. Nos llama a considerar las corrientes más profundas de la historia y la profecía, y a reconocer que cada nación se encuentra ante una elección. Una elección entre ser un canal para la bendición o un recipiente para el juicio. La saga de Persia, con sus altos gloriosos y sus bajos profetizados, permanece como un testimonio eterno de que, en la gran narrativa de la fe, las acciones resuenan a través de la eternidad y definen el destino.